Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestra emisora y redes sociales. Busco en ti donde estás, no es el final. Hoy es lunes 7 de junio del 2021. Continuando con nuestra programación para este día, contamos con la presencia de Albita Acevedo y César de la Ciudad de México para nuestro segmento Puerta de Encuentro. Este segmento realmente, pues, como siempre lo repetimos, son temas que estamos como que los tenemos en el umbral y aquí es donde aprovechamos para cruzar esa puerta. Queremos cruzarla con cada uno de ustedes y al igual yo creo que cada uno de ustedes nos ayudan a cruzar ese umbral también y llegamos a ese encuentro, a esa puerta de encuentro realmente donde yo creo que vemos más claras muchas cosas y las estamos viviendo, pero en ocasiones se nos dificulta. Yo creo que tiene que ver mucho con esa venda espiritual que mantenemos sobre nuestros ojos. Esa venda realmente que no nos deja ver lo que hay y lo que ya tenemos. Pero bueno, sin más, vamos a darle la bienvenida a César y a Albita. ¿Cómo están? Albita, primero las damas. Ay, muchas gracias, ¿no ve? Siempre empezamos por aquí, yo te tiro la pelota, tú le tiras la pelota a Jorge y así, no, vamos a cambiar el ritmo, ahora vamos a tirarle la pelota a Jorge para que tú se la tires y luego me la tiras. Ok. Bueno, pues buenas tardes, qué rico estar un día más, una tarde más aquí, como dices tú, Jorge, cruzando juntos esas áreas que no nos atrevemos a hablar en público, a veces ni con nosotros mismos. Y qué rico porque aquí es donde sacamos todo a la luz y también nos podemos convertir en vulnerables y eso hace parte de la vida y es una gran virtud. Así que súper contenta, súper emocionada de cruzar esta puerta y aquí contigo, mi querido Jorge, para que se la tires a César y César me la tira a mí, porque aquí vamos a seguir con este campeonato de fútbol. Y vuelve y vuelve. Y ahora que estamos en fútbol, sí, viendo fútbol a la lata, ahora sí. Pero bueno, vamos a iniciar entonces con nuestro tema de hoy. Se ha titulado La caridad. Y yo creo que este es un tema realmente, yo creo que nos da mucho que pensar por situaciones realmente que nosotros hacemos. Y realmente, pues yo creo que partes principales de la caridad, pues siempre se dice una descripción de caridad, es cuando nosotros hacemos algo, es el obrar, el obrar pero desinteresadamente. Y ese obrar desinteresadamente, pues siempre tiene que ver en favor de los demás, que ahí es donde se hace la caridad. Pero desafortunadamente yo creo que se ven muchas situaciones en cuanto a la caridad y yo creo que realmente lo estamos haciendo en ocasiones porque estamos buscando un bien en un futuro, porque estamos buscando un reconocimiento, porque estamos de pronto, estamos buscando esos vacíos que nos han quedado a nosotros y que pensamos llenarlo haciendo con una obra y lo llamamos caridad realmente. Pero yo creo que es donde empieza la confusión. Empezamos a servir realmente y todos contentos, sí, pero no tanto por ese amor desinteresado que nos habla la Biblia, sino realmente porque tenemos unos fines secundarios y esos fines secundarios pues nada que ver con lo que es la realidad, con lo que realmente, esa definición realmente de caridad. ¿Qué es caridad? Yo diría que caridad es igual a perdón. Y yo creo que caridad es igual a amor. Y realmente ese amor se convierte en una fuente de perdón. Y esto es lo que nos acerca más al Padre. ¿Por qué? Porque pues Dios es amor. Y si decimos que Dios es amor y decimos que Dios y amor es igual a caridad, pues yo creo que tenemos estas tres palabritas ahí compuestas y a esto es lo que nosotros nos tenemos que regir cuando realmente vamos a hacer un acto de los que nosotros en ocasiones pensamos que son desinteresados, pero que igual estamos poniendo un título, le estamos poniendo una etiqueta y cuando esta persona sea esto, entonces yo voy a recibir esto, cuando esta persona ya salga de allí, entonces yo voy a un ejemplo que se ve mucho, yo voy a cuidar a esa persona porque es anciana, pero pues yo creo que la herencia que tiene, yo creo que me la va a dejar a mí. Entonces estamos tergiversando las situaciones y yo creo que es donde empieza a desdibujarse lo que es la verdad del Padre, lo que es la caridad, lo que es
eso que Él vivió con nosotros. Que el Padre tuvo caridad con nosotros. ¿Por qué? Porque mandó a su Hijo. El Hijo tuvo caridad con nosotros porque dio su sangre por cada uno de nosotros, sin importar los sufrimientos. Y pensando también que en un momento determinado Él como que Jesucristo la vio como tan crítica en un momento que dijo, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero eso no significa que dejó la caridad a un lado. Siguió, siguió en lo que ya estaba predispuesto para él, su fe y su obediencia nunca fallaron. Y yo creo también que lo que esa caridad tiene que ver y está muy relacionado con esa fe y con esa obediencia que todos debemos tener. Así es que bueno, nuestro siguiente comentario, entonces hacemos un pase de centro a César, ¿no? A ver, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Excelente. Es que yo veo aquí en la cámara como que me estoy congelando, pero bueno. Pues la caridad, bien dices, ¿no? Aunque en sus inicios la palabra caridad se refería a carencia, pues con el cristianismo definitivamente esa palabra adquiere un potencial enorme, ¿no? Tan enorme que el apóstol Pablo la pone por encima de la fe y de la esperanza. Pero ¿por qué la pones por encima de la fe y la esperanza? Y, yo comprendo, entiendo que es porque a través de la caridad yo me doy a los demás. Si bien es cierto, la fe es personal, la esperanza es personal, la caridad, aún en cualquiera de las circunstancias que yo viva en mi vida, la caridad hace que yo salga de mí y me dé a los demás. Y yo la interpreto como la misma justicia de Dios, la misma justicia de Jesucristo que vino por nosotros y se dio a los demás. Por eso el apóstol Pablo considero, ¿verdad?, que la sobresalta y entonces en algunas traducciones pasa de caridad a amor, ¿no? Porque el amor lo encierra todo y es cierto, ¿verdad? No vamos a hablar de amor, ahorita queremos enfocarnos a esa gran virtud que es darnos a los demás, pero es cierto, el amor, dice también el apóstol Pablo, pues puede ser sufrido y es que entonces la caridad puede ser sufrida. Claro que sí, claro que sí. ¿Cuántas veces de lo que recibimos y damos, muchas veces no tiene el efecto que uno quisiera? Y así muy sanamente puede ser sufrida. No estoy hablando como algunas veces con una intención de controlar o de llevar una, una conveniencia, pues, lo cual lo haría todavía más sufrido el tener una decepción. Estoy hablando legítimamente de darnos, ¿no? De dar de lo que hemos recibido también. Entonces la caridad o el amor, como algunas traducciones le hablan, es salir de nosotros. ¿Y por qué este tema hoy? Miren, estamos todavía en medio de crisis de una pandemia. Todavía estamos viviendo tiempos en las que hay ajustes por pues, ese desequilibrio que se dio tanto económico, moral y, ¿por qué no? Hay que decirlo, también espiritualmente. Muchos no estábamos preparados en cualquiera de esos segmentos de nuestras áreas o segmentos de nuestra vida y al ser confrontados, pues posiblemente, ¿no? Y afectados, ¿cómo pensar en dar? ¿Cómo pensar en dar si estoy triste? ¿Cómo pensar en dar si me falta fe? ¿Cómo pensar en dar si perdí la esperanza? ¿Y cómo pensar en dar si no tengo ni empleo? Entonces, ¿tiene beneficios la caridad? Sí tiene. ¿Por qué? Porque salimos de nosotros mismos y eso es bueno. Platicaba hace unos días con una amiga y en resumen le decía yo, ¿qué es lo que más te guste hacer sin que recibas pues un beneficio económico? Y ella me comentaba que disfrutaba ayudar a los adultos mayores, a los viejitos, como decimos por acá. Y yo le decía, ¿y por qué no lo haces? ¿Por qué no vas y los ayudas si es lo que más disfrutas? Eso te va a ayudar
a dejar de pensar tanto en lo que te hace falta. Te va a ayudar a dejar de pensar tanto en ti y, por lo tanto, crearás condiciones para tu vida, para seguir avanzando. Yo mismo le compartía, pues, que de la misma manera asisto a personas en una iglesia en, en relación de ayuda o counseling, como le dicen en Estados Unidos. Pues, ¿por qué? Porque para mí también es terapéutico salir de mis propias tempestades, ya sean mentales o reales, pues, porque también soy como, pues, como todos, vivo mis propias dificultades. Y, y eso le compartía yo a ella, me ha ayudado a mí a prácticamente a tener días, la verdad, muy buenos. Aun cuando hay situaciones en mi propia vida que no se resuelven, aun cuando vivo fracasos también. Pues sí, claro, situaciones que no salieron como yo esperaba. En la caridad, al darse uno, también recibe uno, pues porque sabemos nosotros, los que estamos aquí, que Dios es bueno, Dios es justo, además es generoso, nadie le gana. Y nos ha dicho que lo que damos, lo recibiremos de vuelta. Está escrita en su palabra que habrá frutos, pues, para nuestras propias vidas. Y además, ya para pasarle la pelota, dice el apóstol Santiago que aquel que hace volver del camino del error o del pecado a una persona, dice, tendrá vida y se le perdonarán multitud de pecados. Y entonces somos beneficiados espiritualmente y materialmente cuando nosotros damos, ¿verdad? Ahí va la pelota. Albita, ánimo. Bueno, este tema viene bien espectacular, bien chévere porque muchas veces no entendemos primero qué es el concepto de caridad. Uno. Entonces, el concepto de caridad es amar a tu prójimo como a ti mismo, básicamente. Y eso va dentro de la religión, o sea, no sé ustedes, pero a mí cuando me hablan de caridad me acuerda de las monjitas de la caridad y piensa uno en gente muy pobre y gente pidiendo siempre limosna. Pero ese no es el concepto que Dios quiere que tengamos de la caridad. Dios quiere, o sea, cuando empecé a indagar un poquito en el tema, no es limosna, no es dar lo que me sobra, es amar al prójimo, pero no podemos amar al prójimo si no nos amamos a nosotros mismos. O sea, que es el resultado del amor. Pero aquí hay algo muy tremendo. ¿Cómo podemos amar al otro si no nos amamos? Entonces, la caridad empieza por uno, el amarse a uno. ¿Y cómo se ama a uno? Pues porque Dios nos amó primero, así es sencillo. Cuando uno entiende y tiene claro esa identidad de amor, sí, de amor, de aceptación, de valoración con uno mismo, que nos la ha dado Dios, entonces ahí sí podemos amar al otro como nos amamos a nosotros mismos. Y esto tiene que ver con empatía también. Si yo veo a una persona sufriendo, yo puedo tomar dos decisiones, ser empática y sentir lo que esa persona siente o ser indiferente y pasar de lado. Pero entonces la caridad tiene que ver con la empatía. Cuando tú eres empático con una situación en particular, como tú decías, César, entonces ahí empezamos a colocarnos en los zapatos de la otra persona y podemos empezar a ayudar. Pensar en podemos ayudar a dar soluciones, a dar y ojo, a no a dar de lo que nos sobra, porque eso es un concepto que hay que romper. Tenemos que dar de lo que tenemos, aunque sea sacrificial. Muchas veces es que yo no tengo nada que darte. Hombre, abre la nevera que seguro si tienes dos huevos, un huevo para allá y un huevo para acá. Entonces, si tienes pan, un pedazo de pan para allá y un pedazo para acá. O sea, pero no es dar de lo que nos sobra, no, es dar de nosotros mismos, dar de nuestro tiempo, como tú decías, dar de nuestras experiencias, dar un tiempo. Mira, es tan difícil a veces encontrarte con un amigo, hablar con un amigo, con una amiga que te regale una hora para tomarnos un café, una hora para hablar de nuestros problemas, una hora para llorar juntos, una hora para reír juntos.
Aún el tiempo se convierte en caridad. ¿Cuántos? Todos los tres estamos súper ocupados, pero siempre debemos buscar ese tiempo para dar. Entonces, para mí hay que romper ese concepto de caridad, de pobreza, de dar limosna y no irnos para el otro lado de ser filantrópicos. Ay, no, es que ahora yo tengo y lo doy todo. No, 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 porque entonces perdemos el sentido del amor. Y eso es, yo pienso que es una de las cosas que, aunque lo estamos tratando aquí de manera separada, no podemos, en el fondo, no podemos desligarlo. No podemos desligarlo. Y la Biblia nos habla de de muchos versículos de caridad. Y por ejemplo, yo creo que voy a leerte Proverbios 9:17. El que se apiada del pobre presta al Señor y él lo recompensará por su buena obra. O sea, apiadarse, tener empatía, y le dice que le presta al Señor, no es que le esté prestando al pobre. Ojo. Y me encanta, esto se lo escuché, dice, si nosotros supiéramos el poder que hay en dar, y más a una persona que lo necesita, es que no le estamos prestando al pobre, se lo estamos prestando al Señor. ¿Y será que el Señor no nos lo devuelve con creces? Así que seamos generosos para dar. Así que, el tiro de esquina para nuestro amigo Jorge. Estás en mute, querido, estás en mute. No, no, ahí se escucha bien. Ahora. Bueno, la recibimos pues con un tiro, listo con el pecho y a responder. Bueno, estamos hablando también algo que me estaba hablando Alvin y me trajo mucho como un conocimiento que había leído, donde se dice que realmente lo que es la caridad, para ser verdadera, debe doler en el bolsillo. Debe doler en el bolsillo. Dice que debe ocupar nuestro tiempo. O sea, debemos ceder tiempo. Y a la misma vez nos tiene que ayudar a lo que es llevarnos a renunciar lo que es a nuestro ego, ese ego tan grande que es el que realmente nos mantiene fuera de circulación. Y tenemos pues realmente que se dice que la caridad la caridad sin sacrificio no es real. Y eso sí tiene que ver, tiene que ser, es muy verdadero. Aunque en ocasiones cuando decimos que la caridad se refleja realmente o puesta en el bolsillo, en ocasiones sí, en ocasiones no. Porque como decía Albita, realmente el hecho de que una persona dedique tiempo para escuchar las situaciones, como decía César también, en las situaciones de consejería, ahí no nos está doliendo el bolsillo directamente, aunque indirectamente sí, de pronto estamos dejando de generar algo económicamente en ese momento, pero estamos ayudando a generar algo en una vida realmente de un ser humano, en una vida que es realmente una creación del Padre, donde nosotros realmente, ¿cómo aprendemos nosotros a amar? ¿Cómo aprendemos esa caridad realmente? Aprendemos realmente a amar solamente porque nuestro Padre, nuestro Dios nos ha enseñado a amar. Y realmente, ¿cómo aprendemos nosotros a amar al prójimo? Aprendemos a amar al prójimo realmente solamente porque nosotros le tenemos amor a Dios. Si no le tenemos amor a Dios, no vamos a ser capaces de amar al prójimo. Y en ocasiones nos dicen, pero es que ¿cómo podemos amar a alguien realmente que no vemos? ¿O cómo podemos amar a alguien realmente que sí está aquí y no lo amamos, pero cómo podemos decir que amamos a alguien que no vemos? Y yo creo que eso es lo que es la realidad. Eso es lo que está, lo que es ese amor de ese Padre. Es tanto lo que nos ha enseñado, tanto lo que nos ha dado, tanto nos ha amado, tanto nos ha perdonado nuestras culpas, iniquidades y en ocasiones iniquidad sobre iniquidad. Y fuera de eso, la misma iniquidad. Estamos tropezando con la misma piedra 3 y 4 veces y Él nos sigue perdonando. Eso realmente es el amor y la caridad. Eso realmente es la entrega que Él tiene para con nosotros y al mostrarnos esa entrega que Él tiene para con nosotros, nos vemos casi en la obligación de que tenemos que hacer lo mismo. Y lo hacemos de lo mismo, pero no de una forma tan complicada como Él lo hace con nosotros. Porque es que nosotros como humanos no somos muy hábiles para perdonar la misma situación 3 y 4 veces. Y yo creo que eso, a ese punto, digamos, como que se va tanto divorcio porque
Se dice, tú ya me la hiciste una, dos y tres y cuatro veces. Decimos, yo ya no aguanto eso, yo ya no paso esa situación. Pero nos podemos saber el amor y la caridad del Padre para con nosotros, ¿en qué se traduce eso? ¿Cómo es que yo puedo llegar a ese punto de decir, yo voy a terminar con algo que el Padre instituyó solamente porque no puedo amar, porque no puedo ser caritativo? Porque realmente no puedo dedicar ese tiempo que yo tengo, que el Padre me dio para que yo lo dedique. ¿Dónde está esa productividad? ¿Dónde está esa multiplicación? Y cuando estamos hablando de multiplicación, te están hablando de esos conocimientos que tú tienes. Y no realmente porque es que tú seas el superhombre y los conseguiste por cuenta tuya. El Padre te dio la capacidad para que consigas esos conocimientos, para que lo multipliques. Él te va a poner esas personas que necesitan de ti. Es que más, tú ni siquiera tienes que buscarlas. Esas personas van a llegar a ti y van a llegar a ti por algo que tú ya tienes. Y eso, lo que tienes, fue porque el Padre te lo dio por caridad. Entonces, en el momento yo puedo decir, yo no lo necesito, pero va a haber alguien que sí lo necesita. Como decía Albita también, erróneamente nos enseñaron, y digo, digamos, en la Iglesia Católica nos enseñaron a que teníamos que dar la limosna. Entonces, como digamos, nos enseñaron que teníamos que dar la limosna, estamos buscando monedas o el billete más viejo que nosotros tenemos que dar. Pero no nos enseñaron a ofrendar con ese amor, con esa caridad, porque realmente nosotros nunca recibimos limosnas del Padre. Esa caridad que el Padre tiene para con nosotros, yo creo que no se debería llamar ni caridad. O sea, es como tan grande esos regalos que Él nos da que ni siquiera tenemos la capacidad para medirlos. No sabemos ni qué nombre darle. Yo creo que en ocasiones lo llevamos como, sí, es un regalo que Él me dio. Y el regalo realmente tenemos que medirlo no de acuerdo ni al tamaño ni a la cantidad, sino tener en cuenta que es un regalo y que ese regalo realmente se va a convertir en una caridad, que es ese amor que nosotros tenemos para con los demás, debemos tener para con los demás. Que fallamos continuamente en ese amor, en esa caridad para con los demás, claro. Pero yo creo que si yo no tengo caridad para conmigo mismo, no voy a tener caridad para con alguien más. Si yo no valoro lo que hay en mí, lo que el Padre me ha dado, yo no voy a valorar lo que otra persona va a recibir. Yo creo que la caridad primero debe empezar por mí, aceptarme como soy, pensar que todo lo que yo tengo es lo que necesito y que es más, me fue dado en abundancia para que yo lo pueda compartir con los demás. Alguien que de pronto no ha podido en este momento tener la capacidad de decir, yo soy hijo también. Yo soy, como dice la palabra, yo soy parte del real sacerdocio, soy linaje escogido, nación santa. Eso nosotros ya lo entendimos. Y por entender eso realmente estamos donde estamos. Pero ¿dónde está esa caridad de irla transmitiendo? De mostrarle a los demás realmente dónde realmente ellos pueden estar, si están aceptando, si están comprendiendo y si tienen esa fe y esa obediencia en lo que el Padre nos ha dicho. Nosotros somos muy buenos en criticar y decir por qué es que cometemos errores. Ah, es que yo cometo errores como padre porque es que no hay un manual para criar hijos. Cometo errores como esposo porque no hay un manual para pareja. Pero es que realmente el manual está. Lo que pasa es que no nos hemos dado la tarea de que tenemos que abrirlo, leerlo. Ahí es donde nosotros tenemos que tener esa caridad, de empezar a tener caridad con nosotros mismos, leer los manuales antes de saber a qué nos vamos a enfrentar. Cuando ya nos estamos enfrentando, es desarrollarlo de la mejor forma posible. Adelante, César. Muchas gracias, muchas gracias. Escuchaba y se vino a mi mente la palabra del Señor, da por gracia lo que por gracia recibiste. Es un buen punto de partida para toda persona el reconocer que hemos recibido cosas, bendiciones, que ni trabajamos por ellas, incluso, y si trabajaste por ellas, a veces no las merecemos. O sea, partiendo pues de una justicia auténtica y verdadera. Cuando uno reconoce que también hemos tenido oportunidades y que en muchas situaciones, aunque creamos que por nuestro propio esfuerzo hemos logrado metas, hay muchas personas que de la misma manera que uno trabajó igual, pero no logró el mismo resultado.
Y para muchas personas eso fomenta mucho una autorrealización y posteriormente puede llegar al punto de ser una persona egoísta, muy merecida, está por encima de los demás. Pues eso en realidad no es justo. La gran verdad es que hay muchas personas buenas por todas partes, en todas las religiones y en las que no practican religiones también. Si no, en la Biblia, pues qué caso tendrían los que eran paganos o los romanos que también tuvieron caridad hacia el pueblo judío. Y así en la Santa Escritura encontraremos personas como Ruth, aquella que ayudó, ¿verdad? En su momento a los judíos y pertenece al linaje de Jesucristo, increíble. Así es esto. No cabe duda que Dios es universal y como dice su palabra, pues no enaltece al que Él quiere, ¿no? No nomás nosotros por ser cristianos o reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos los únicos beneficiados. Creo que a veces seguimos haciendo muy chico al Dios verdadero. Dios ama a todos por igual. Y bueno, partiendo pues de esa justicia universal, creo que es importante volver a enfatizar esto que dice Santiago y les compartí al inicio. Aquel que hace volver a un pecador de su error. Recordemos pues que el pecado en el griego significa error, errar. ¿Cuántas personas caminamos equivocadamente? Fíjate lo que dice. Aquel que lo hace volver, a veces con un consejo, ¿por qué no? A veces con tantas obras de misericordia que se practican por todo el mundo. Eh, Dice, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. A veces, no a veces, perdón, yo confirmo con este versículo por qué razón, a pesar de haber cometido tantos errores y seguir cometiendo errores, ¿por qué no me llegaron consecuencias? Esa para mí es la respuesta, es personal. La respuesta es esa. En mi ignorancia y ahora en mi conciencia, reconozco la gracia de Dios en mi vida y por esa razón la caridad es un fundamento. Y ahí está la gracia que recibí. El Señor nos ha dado gracias a cada uno de nosotros, algunas en términos empresariales, otros muy claramente lo ven en sus emociones, en talentos muy específicos de donde fue su propio éxodo. Ahora, si lucramos con eso, ¿cuál es la gracia? Todo el mundo lo hace. ¿Qué estás aportando si pues todo el mundo cobra? Por eso ese versículo dice, da de gracia, o sea, da de regalo lo que por regalo recibiste. Y eso nos lleva a la humildad. Eso nos pega los pies a la tierra. Eso es importante para compartir desde la verdad, ¿no? Con una intención honesta de no conveniencia, sino de justicia. ¿Por qué de justicia? Porque yo recibí también cuando lo necesitaba. Ahora en la pandemia pudimos ver que aún quienes tenían o tienen los medios, por un momento se cerraron las puertas, las fronteras. O sea, no cabe duda que si el cielo se cierra, todos necesitamos de su gracia. Todos necesitamos de su misericordia. Y este es el llamado, pues, a la caridad. Isaías 58:7. Me encanta el profeta Isaías. Dice, no es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Muchas veces el dolor que no hemos sanado no nos permite dar, porque nos da miedo volver a recrear alguna situación de la cual todavía no hemos sido reconciliados. Muchas veces, pues, al no estar sanos todavía en nuestro interior o al no perdonar, tenemos la mano todavía pidiendo en vez de tener nuestra mano para dar justamente eso que mi corazón necesita.
Es ahí en el prójimo cuando podemos, pues, encontrar a veces lo que necesitamos, a veces el amor que nos hace falta, a veces la pobreza que nos acompaña. Es ahí donde dice nuestro Señor que seremos ricos en abundancia. El mundo necesita más caridad. El mundo necesita que se dé más auténticamente. Necesitamos cambiar, hermanos y hermanas. Está bien que sigamos en nuestros cursos y talleres de liderazgo y de empoderamiento personal, donde muy orgullosamente estaremos en un podio, en lo alto, ¿verdad? Con un trofeo, llámese económico, moral, ¿verdad? Familiar, pero nosotros solos al fin. Hay que dar, hay que salir y dar. No hay que cuestionar al pobre. Tal vez no tuvo las mismas oportunidades que tú. No hay que cuestionar al pobre que tú consideras moralmente porque eres superior. No, no hay que cuestionar al extranjero y nos lo dejó claro el Señor. Porque alguna vez fuimos extranjeros. ¿Qué significa? Que así como lo ves, estuviste. Eso es justicia. Eso es reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas. Dice Isaías que si te ofreces al hambriento y sacias, perdón, el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Es decir, si yo por practicar la caridad, fíjense bien, al hambriento en algo tangible y al afligido pues en el acompañamiento del dolor, la luz que surgirá de mí, dice, será como el mediodía. Entonces brillará mi rostro. Entonces se mostrará la luz que llevo dentro. Esa luz ya sabemos de quién es, de quien nos ha reconciliado con Él y de quien nos ha hecho justos, no por obras, porque nada de esto nos justifica, sino nos ha hecho justos porque Él, así como una maestra que decide ponerle asistencia que no fue, con esa misma autoridad, Él nos justifica cuando nos equivocamos. Albita, es para que metas gol. Aquí vamos, en carrerilla y vamos directo al arco. Súper lindo lo que acabas de decir, César, sobre todo el tema de dar de gracia lo que Dios nos ha dado de gracia. Eso me encantó. Y algo que muchas veces nos cohíbe de ser caritativos, de dar, es porque pensamos que las otras personas no se lo merecen, que no saben qué, o sea, dice, ay, no, pero yo le voy a dar tal cosa y será que lo va a utilizar bien, lo va a utilizar mal, será que yo me voy a desgastar y eso vale la pena. Y déjame decirte algo, que nada de lo que uno dé se devuelve vacío, nada, absolutamente nada. Ya uno, lo que nos manda el Señor es dar generosamente, sembrar generosamente, ayudar generosamente dentro de todas nuestras capacidades, no con mezquindad. Y ya esa semilla queda dada, que es lo que decía también Jorge, y también lo ponías tú en el concepto. Todo lo que uno dé va a dar un fruto, absolutamente, todo. Y muchos de nosotros hemos estado en posiciones donde hemos tenido que recibir, bien sea en algún momento dado alguna dificultad económica, alguna llanto, alguna decepción amorosa, alguna dificultad financiera, alguna dificultad empresarial, profesional. Todos hemos estado eso y hemos tenido la caridad de alguien. O sea, Dios es tan generoso con nosotros que siempre, no solamente Él directamente nos ha dado, sino que hemos tenido contado con la caridad de alguien más, que nos ha dado su respeto, su cariño, su apoyo, su valor. Eso también son parte de la caridad y ha sembrado cosas en nosotros. Y muchas veces nosotros decimos, wow, yo también estuve allí. ¿Y por qué no dar, como dice la palabra y como lo decías tú, Jorge, dar de lo que ya el Señor nos ha dado?
A veces pensamos y volvemos la palabra como muy, como muy así por el aire, demasiado romántica de lo que Dios nos ha dado. Dios no lo da todo a través de otras personas, sino lo da Él directamente. Entonces nosotros tenemos que aprender a sembrar en esas personas. Siempre va a dar fruto, siempre. Aunque a veces no lo miremos con nuestros ojos, aunque a veces pensamos que esa es una causa perdida, siempre va a dar fruto, más tarde que más temprano. Y otra cosa que quería comentar al respecto, también hay que ser sabios, porque no solamente es dar y dar y dar, no, también hay que ser sabios, que Dios nos dé sabiduría y discernimiento donde dar y dar generosamente, porque también no podemos también en mi concepto, tirarle perlas a los cerdos, a veces a la gente necia. A veces hay que ayudarlo, pero de otra manera. O sea, que Dios nos dé, no es que no le demos, que nos ayude el Señor a dar sabiamente a aquellas personas. Porque muchas veces pensamos, y lo hemos repetido mucho ahora en el programa, no es cuestión de dinero, es cuestión de tiempo, es cuestión de amor, es cuestión, entonces, que no son, que siempre pensamos en dar dinero, no. Cuando tengamos cuestión de dar en dinero, Dios nos ayuda a ser sabios, para que también es eso que tenemos, que nos ha costado también nuestro trabajito, de mucho más fruto. Hay que aprender a ser sabios. Y siempre lo hagamos, siempre, siempre, siempre. A mí me encanta una historia de la Madre Teresa de Calcuta. Llegó una vez un rico allí a Calcuta con $1.000.000. Y el hombre le dice, bueno, hermana, aquí le traigo $1.000.000 para su obra y bueno, que lo disfrute. Entonces le dije yo, venga, le dice la madre, dice, yo voy a recibir ese $1.000.000, pero primero yo necesito que usted me haga algo. Y me dice, ¿qué madre? Que coja a ese enfermo que está moribundo, lleno de llagas en sus brazos y lo ayude a morir. Y entonces el hombre ya no quiso. Entonces ella le dijo, no quiero tu $1.000.000. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? Nos lleva a que detrás de todo lo que hemos hablado, siempre tiene que estar el amor. Siempre. El amor es fundamental. Y el Señor nos regaña y nos confronta. No creamos que es que este tema es muy liviano. El Señor llega y nos dice en Mateo, dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste beber, fui forastero y me recibiste. El Señor nos va a pedir cuentas también de lo que nosotros hagamos con los demás. Y por eso vuelvo a lo que tú decías, Jorge, aprendernos a amar a nosotros mismos. Eso es fundamental, tener identidad. Y aunque es muy bonito hablarlo aquí entre nosotros, también cuesta mucho trabajo aplicarlo y volverlo mente, corazón y acción. Así que tiro de esquina para ti, Jorgito, cógete esa. ¿Cómo te quedó el ojo, compadre? Aquí vamos a cabecear porque ya vamos terminando, esto tiene que terminar. Igual, ya cerrando nuestro programa, realmente pues el tiempo se nos va yendo, como siempre en cada tema que estamos tratando acá. Pero sí, yo creo que uno de los errores que hemos cometido nosotros como seres humanos, estamos muy dados al prejuicio. Y como decías tú, Albita, estamos tratando de ser jueces de esa caridad que nosotros vamos, entre comillas, vamos a tener. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, bueno, es que esta persona es apta para recibir o no es apta para recibir. Yo creo que ahí sí lo que dices tú tiene que ver mucho lo que es sabiduría que el Padre nos tiene que dar, porque yo creo que más que hacer dependiente a una persona es esa ayuda que él necesita, pero ayuda no es dependencia. Ayuda realmente es hacer que esa persona se encuentre donde él está, que esa persona evolucione. Eso es lo primordial para cada función que nosotros debemos tener. Y lo más importante realmente es que si yo voy a dar, no, yo creo que ya he tenido un estudio realmente, porque yo no es que vaya a decir voy a sacar algo de mi bolsillo y lo voy a tirar al primero que aparezca. Yo creo que yo ya he hecho un juicio realmente y esperamos que sea el juicio más correcto de darle a la persona que necesita. Pero después yo creo que esa ayuda también no es algo que tiene que ser permanente.
Yo creo que esa ayuda más de lo económico es la palabra, el tiempo que tú le dediques a esa persona, le muestres lo que tú haces, lo que tú eres, lo que tú has aprendido realmente. Y yo creo que algo muy importante que tú decías al comienzo, en un momento determinado nosotros siempre recibimos, e igual, y seguimos recibiendo nosotros, pero ya no con esa dependencia que mucha gente anhela crear. Anhela crear de que como ya hicimos algo hoy, entonces esto va a ser cada mes, cada 15 días, lo que sea. No, ese no es el punto. El punto es que alguien nos dé la mano para salir de ese hueco donde estamos en un momento determinado. ¿Y dónde está el principio de todo? Que nosotros con la sabiduría que el Padre nos da, no podemos caer siempre en el mismo hueco. Se nos perdona y nos da a alguien que nos saque la mano de ese hueco, pero ya volver a caer en lo mismo, yo creo que eso ya es lo que ya no se sale de caridad, sino que se sale, entra a jugar parte de una codependencia. Y esa codependencia realmente no es admitible, no es admisible, perdón. ¿Por qué? Porque el Padre nos creó a su imagen y semejanza. Y esa semejanza no es de codependencia. Esa semejanza realmente es de saber quién tú eres, que eres lo máximo, eres la máxima creación que Él hizo. Si nosotros nos entendemos y entendemos eso mismo para con nosotros, podemos darlo a conocer a los demás. Si damos a conocer a los demás dónde yo estoy, cómo estoy, qué es lo que creo y qué es lo que veo, esa persona es lo que va a aprender. Yo creo que ese es el mayor acto de caridad. Primero, mostrarnos como nosotros somos, como el Padre nos ha hecho. Y de esa forma, esa persona tiene que empezar a verse en ese espejo y empezar a mostrar también lo que la persona empieza a hacer a partir de ese momento. Adelante, César. Perdón, ya, ya quedó, le aplastaba el botón y no. Bueno, pues ya veo que ya vamos ya prácticamente casi de salida. San Francisco de Asís decía una frase que nos lleva mucho a hacer. Decía, predica el evangelio y cuando sea necesario, habla. El evangelio somos nosotros. Nosotros somos partícipes de esa buena nueva. Entonces, mucho hemos querido arreglar con palabras, pues yo le dije y no lo hizo. Y nos hemos justificado mucho con las palabras más que con los actos que hablen de lo que creemos. El apóstol Pablo también decía, me hice pagano con los paganos, me hice judío con los judíos. Es algo como decía San Francisco, cuando sea necesario, habla, porque tus actos se convirtieron en ellos y ellos en ti, y entonces al creer en ti ellos te escucharán. El evangelio es un acto, lo sabemos, porque la resurrección fue real. El evangelio es un acto. Estoy evangelizando, decimos, pero ¿qué estoy haciendo? No que estoy hablando. Necesitamos mostrar la verdad que habita en nosotros, porque si no, de todos modos esa verdad sale. De una u otra manera se verá si fue conveniencia, si fue cobardía, si fue miedo o qué fue lo que me motivó para que yo diera. La caridad es valiente. La caridad es un acto de congruencia profundo. Entonces, para concluir, al menos de mi parte, buscando información, encontraba que la caridad tiene sus beneficios. Dice uno, primero, ofrece mayor calidad de vida. Y aquel que practica la caridad y la solidaridad descubre un propósito que trasciende en todo momento, aun cuando las cosas están mal. ¿Cuántas veces hemos visto donde ha habido sismos, terremotos o cuestiones de tsunami? ¿Cuánta gente que perdió también lo mismo está ayudando? ¿Cuánta gente se da aún cuando parece que otros se encierran, otros salen a dar? ¡Qué bendición! La caridad también mejora tu salud, dice,
porque también crea, pues, o libera la oxitocina, dopamina, serotonina, etcétera. Ayuda a contrarrestar al estrés. Fíjense qué beneficios. El darnos, el dar. También, pues, te hace sentir útil porque ayuda a tu autoestima. Imagínate la gente que auténticamente te dice, Dios te bendiga, hijo, gracias por ayudarme. Ay, hermano y hermana, cuando tantas veces somos ignorados, que alguien te bendiga, uno dice, Señor, ya lo escuchaste. Colaborar con los demás ayuda a evitar la depresión. Claro, pues tu mente se ocupa en algo que tiene propósito y paralelamente eres sujeto de las promesas del Padre. Dichosos aquellos que me vieron en aquel, me vieron a mí, me dieron a mí, dice Jesús de Nazaret. Entonces, por último, la persona solidaria y caritativa recibirá un tanto por ciento. Es sujeta de la promesa. Hermanos y hermanas, simplemente con que se nos perdonen la multitud de pecados, ya somos dichosos. Así que ánimo, es tiempo para dar, es tiempo para hacer verdad y no solo para hablar. Es tiempo de salir, es tiempo de ayudar, de revivir el corazón que solo late, de llorar con lágrimas de coraje por abandonar lo valioso, lo verdadero, por lo efímero y perecedero. Hoy es tiempo de no rogar, sino de pedirte perdón y en verdad hacer la paz con tu propio yo, de dejar de ser Dios de los demás y ofrendar al único, verdadero y exaltado Dios Padre Creador del universo. Hoy es tiempo de volverlo prestado, de pagarlo no pagado, de compartir tu tesoro al más necesitado, de amar sin esperar nada, no de fiar ni de pedir prestado. Hoy es tiempo de dar algo, simplemente da, simplemente sal y haz caridad. Se ocupan más héroes y no solo donaciones con beneficios fiscales, pues no hay tiempo para héroes con prestaciones. Necesitamos más héroes, no más supervillanos. Hoy es tiempo de dejar de ser tú mismo y convertirte en un ángel para alguien más. Es tiempo de cambiar la necesidad por caridad, las canciones por acciones, los discursos por apoyos y la risa por respeto. Es momento de darnos cuenta que un teléfono vale lo mismo que un ataúd y que viven mejor algunas mascotas que niños de verdad. Hoy es tiempo de darte cuenta que la creación va desfalleciendo de su forma original. Hoy es tiempo de desenmascarar la mentira, de aceptar la realidad para corregir el camino, de dejar de seguir a quien no da muestras de integridad, no solo buscar la felicidad queriendo evitar el dolor que se viene arrastrando. Es tiempo de sanar, de perdonar, de dejar de creerme a Dios y aceptar mi inferioridad. Ser humilde ante la naturaleza descontrolada y reconocer que yo solo no me puedo salvar. Es tiempo para dar. Esto que les compartí es algo que escribí que se llama Es Tiempo y será parte de un nuevo libro. Dios los bendiga a todos. No, Qué hermoso. Con ese cierre ya lo dijiste todo de verdad, César, espectacular. Que realmente lo único que creo, demos generosamente, demos sin apatía, demos sin prejuicio, seamos voluntarios. Yo los animo de verdad, todos los que nos están escuchando, seamos voluntarios de una causa, de una organización, de su iglesia, seamos parte de eso que el Señor nos mueve. A cada uno el Señor nos pone esa vibra que en donde nos identificamos. Trabaja con niños, con grandes, con adolescentes, con adultos, con gente de la calle, con prostitutas, con drogadictos. Trabaja donde Dios te mueva a trabajar. Sé generoso allí. Y eso es lo que nos lleva a hacer la caridad, ser generoso. Y solamente me voy a despedir con algo que dice Hechos 10:31. Si tú crees que si no eres cristiano, que Dios no te va a escuchar, que no sé cuántas, que patatín, que patallán, mira lo que le dijo el Señor mismo a Cornelio. Hechos 10:31 y dijo, Cornelio, María, José, Ricardo, Roberto, que nos esté escuchando por allá, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han subido recordadas delante de Dios. Así que qué bonito, qué hermoso. Dios nos escucha
y Él está pendiente de lo que hacemos. Bueno, queda recordar realmente que todas estas enseñanzas empiezan desde acá. Yo creo que nosotros empezamos a autoeducarnos y estamos hablando, y cuando estamos hablando, yo creo que el Padre nos está hablando a cada uno de nosotros. Nos muestra realmente, yo creo que nos muestra lo que nosotros hemos dejado de hacer, más no lo que hemos hecho. Porque sabemos que hemos cometido muchos errores en lo que hemos hecho, pero aún nos queda mucho por hacer y es ahí donde tenemos que iniciar y aprender realmente. Y esta charla, yo creo que los primeros educados terminamos siendo nosotros, como siempre se ha dicho. Así es que muchas gracias, César, muchas gracias, Albita, a todos nuestros oyentes, invitarlos a nuestro próximo segmento, Puerta de Encuentro, lunes 12 del día. Así que los esperamos. Feliz tarde. Un abrazo.